prendiendo la radio, los que recién están poniendo Crisol en este feriado, dicen, los que están despertando, ¿no? Estamos despertando. Claro que sí. Voy a pasar los números de contacto porque en el primer bloque no los pasábamos con todo esto de la emoción. Mirá vos, de la emoción, ¿no? De que es el 1 de mayo. 1 de mayo, ¿cómo pasa el tiempo? 6 meses en Crisol, 6 meses en Crisol. Sí, totalmente. Pero no, seguimos. Y que aparte ya estamos en el 5.º mes, se nos fue el año 2021 prácticamente, ¿no? Y encerraditos hasta el 21, Sí, ahí nada de moverse. Me va a tocar otro cumpleaños encerrada. Muy bien, mejor así no invitamos a nadie, gente que no queremos que venga y tenemos la justificativa, ¿no? Es más, creo que, si no me equivoco, cae sábado mi cumpleaños. Así que voy a festejar acá con ustedes. Bueno. Ay, no vamos a poder hacer ningún asadito, ningún locrito, nada de eso. Qué macana. No. Vamos a tener que esperar para eso. Ojalá que, cuando pase pronto todo esto, vamos a hacer en el 2025, más o menos gran por allá. Juntada con todos los que quedemos y que quedamos. Ay, y cómo quedamos, ¿no? Bueno, el cotolengo. Se ríe. Bueno, por favor, pase nomás los numeritos, pase. Se ríe. Y sí hay que reírse. Porque... no queda otra. El teléfono de la radio es 4663-0327, el teléfono de acá de Crisol, y el WhatsApp nuestro para mandarnos audios, mensajes. Si quieren mandar audios como están mandando los oyentes, diciéndonos sus opiniones. Para salir al aire, Para salir al aire, los pasamos acá al 1553412516. ¿Cómo nos pueden escuchar? Por la FM Crisol 92.3, que tiene un alcance muy grande, así que en la región se escuchan hasta de Palomar, hasta Palomar se escucha, incluso Burlingame. Y si no, nos pueden escuchar por la web, los que están un poquito más lejos, www.fmcrisol.com, y también con la aplicación Mi Radio, que yo la uso mucho, es muy práctica. Se bajan la aplicación Mi Radio, que encima es muy livianita, no ocupa mucho espacio en el celular. Y tenés, importante eso, ¿no? Y tenés toda la opción de escuchar toda la radio de la Argentina, e incluso está la Crisol ahí. Claro, muy bien. Como siempre presente la Crisol, la radio que te enamora, ¿no? Así es. Muy romántica la radio, Una radio romántica. Romanticona, sí. Muy bien. Sí, el otro día la estuve escuchando al mediodía, cuando fue estos jueves. Sí. La verdad, muy interesante, ¿no? El tipo de dinámica que tiene la radio, ¿no? Con las músicas, muy buena música tiene totalmente, también. Exactamente. Las cortinas, las publicidades. Así que excelente. Excelente formar parte de no moverse de acá, por supuesto. Muy bien, un día 1 de mayo, ¿no? Vamos a hablar de una gran efeméride. ¿Qué pasó un 1 de mayo? ¿No? Porque de la gran efeméride que ocupa, si bien hubieron otras efemérides que vamos a estar también después desarrollando, si es que el tiempo nos da. Bueno, que esto comenzó en el año 1886, en Chicago, en los Estados Unidos, ¿no? Una gran, puesta en marcha de las reivindicaciones sociales. Se pedía particularmente jornadas de 8 horas, ¿no? Eran jornadas donde los obreros, los trabajadores, no tenían todos los privilegios y todos los derechos, más que privilegios, que tienen hoy día. Así que estaban reclamando ello. Bueno, fueron ferozmente reprimidos. Año 1886, fueron condenados a la horca. Algunos se suicidaron dentro de la prisión. Y ahí vino entonces, en el año 1889, la Internacional Socialista. El primer congreso de la Internacional Socialista, recordando 3 años anteriores que había sucedido esta situación. A ver, vamos ahí con la Internacional. Ahí está. Una versión latinoamericana y caribeña. Ahí está. Es otra versión esta que... A ver. Todos unidos, viva la Internacional. Muy bien. Y en el año 1880, como digo, se da esta situación, 89, donde se da el primer Congreso Internacional Socialista. Y en Argentina, la primera gran celebración del 1 de mayo se da un año después. Un 1 de mayo del año 1890. Donde, especialmente convocados por los socialistas y por los anarquistas, más o menos se dicen que unas 1.500 personas participaron de este grandioso evento, recordando eso que había pasado en Chicago y reclamando también por mejores condiciones laborales y sociales en nuestra República Argentina. De ahí tenemos que saltar al año, infelizmente, porque un día que también como hoy, pero del año 1909, se recuerda la famosa Semana Roja, donde también reunidos anarquistas, socialistas e independientes estaban recordando esta fecha tan particular, ¿no? De 1890, de 1889 y 86, y fueron también muy ferozmente reprimidos por la policía, especialmente comandados por Ramón L. Falcón, que luego fue asesinado
por Simón Radowisky, un reconocidísimo anarquista, ¿no? El movimiento anarquista estaba muy en auge, había muchísimos anarquistas trabajando y desarrollándose aquí en la Argentina. Recordemos que, por ejemplo, el sindicato de panaderos nace del movimiento anarquista, ¿no? Y los nombres de nuestras facturas tienen que ver con precisamente de alguna manera, recordar estas cuestiones, ¿no? Cañoncito, bola de fraile, suspiro de monja, ¿no? Reírse un poquito de la situación militar y de la situación religiosa. Así que bueno, y después, durante el gobierno de Irigoyen, entre 1916 y 1928, se dieron varias leyes, ¿no? Como de alguna manera para lograr de alguna manera la reivindicación de derechos sociales y laborales. Hasta que, bueno, finalmente tenemos al gobierno de Juan Domingo Perón, ¿no? Y la Constitución del 49, que especialmente va a recoger todos estos derechos, todos estos reclamos y los va a poner en lugar. Así que bueno, creo que es una fecha para, reitero, conmemorar, no para celebrar, porque hubieron infelizmente muchas muertes, y fue Hipólito Yrigoyen en el año 1930, Hipólito Yrigoyen, que establece el 1 de mayo como una fecha de celebración en la República Argentina, como el Día Internacional del Trabajo, ¿no? A partir de ahí sí que se está celebrando de manera continua, porque ya Hipólito Yrigoyen establece esta fecha. Así que bueno, reitero, es para levantar las banderas y no perderlas nunca de vista, de estos reclamos y de esta lucha siempre perenne, siempre continua, y que tiene una vigencia y una actualidad, porque cada día tenemos que seguir luchando por los derechos de los trabajadores. Así es, la verdad que todo muy, muy interesante, ¿no? Y qué importante cómo esto sí es una continuidad y no... Y qué difícil momento nos toca, ¿no? Para todos los trabajadores del mundo, en realidad, ¿no? Para la clase trabajadora, que ahora en el próximo bloque vamos a hablar de los datos, de los informes de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que nos arroja sobre la difícil situación que está atravesando el mundo del trabajo, y bueno, que también en esta obligación que tienen los estados de poder brindar soluciones, ¿no? Totalmente. Y la verdad que... Y que lamentablemente ahora con la cuestión pandémica, tantas fuentes laborales que se están perdiendo. De hecho, vamos a tener que se hace en breve un empresario de Pilar, que me comentaba recientemente cuando la difícil situación, ¿no? Ya el año pasado tuvieron una situación complicada, pertenece al rubro alimenticio, este año también la están pasando muy difícil y bueno, cada vez son más las dificultades y que le cuesta tremendamente mantener su pequeña empresa, si bien es pequeña en cuanto que no ha podido tomar más que le gustaría poder dar más trabajo y brindar trabajo, pero bueno, lamentablemente la situación se lo impide y cada vez tiene él menos posibilidad laboral, incluso está pensando en irse del país, cosa que es muy lamentable, ¿no? Vamos a tener su testimonio seguramente en próximos programas. Es que bueno, justamente esto hablábamos un poco ayer en la entrevista que les comenté que me hizo el periodista César Moreno para el Móvil TV. Hablamos justamente de esto, porque yo le explicaba que era abogada laboralista, que obviamente yo soy abogada laboralista y de parte actora, ¿no? O sea, yo siempre voy por el trabajador, digamos, por la parte trabajadora. Entonces, bueno, me comentaba esto de los juicios laborales, de que si yo no creía, me pregunta él en un momento si yo no creía que había que, de alguna manera, no me dijo la palabra flexibilizar, pero de alguna manera adecuar el derecho al trabajo para las nuevas realidades, para esta situación, más que nada para los pequeños empresarios, los primeros comercios, que quizás están regulados de la misma manera que para lo laboral, ¿no? Digo, que un hipermercado, por ejemplo, un kiosco por ahí tiene la misma obligación. Y bueno, claro. Y yo lo que le explicaba, que esto, bueno, también viene al caso, que el derecho del trabajo, sí, es un derecho bastante rígido y que tiene que ser así, o sea, que yo no estoy a favor de la flexibilización laboral, tiene que ser así, porque el derecho al trabajo es un derecho protectorio, es un derecho especial, es un derecho que protege al más débil, en este caso el trabajador, que es un derecho mínimo, ¿no? Porque uno, a ver, cuando tiene un salario mínimo, no es que ese trabajador gana fortuna, y ahora vamos a hablar acá de las novedades en cuanto al salario mínimo. Y uno no puede bajar ese piso, uno puede mejorarlo, no sé, yo al trabajador, el empleador le puede pagar más, puede hacer un contrato donde le mejora las condiciones, pero nunca le puede empeorar las condiciones de la ley o del convenio colectivo, ¿no? En este caso. Y siempre hay una jerarquía que, por ejemplo, un convenio colectivo no puede establecer un salario mínimo que la ley, que el que establece la ley, así, siempre se tiene que ir mejorando, ¿no? Esto también se llama principio de progresividad de los derechos sociales. Entonces,
Entonces uno, realmente cuando... Es muy peligroso el tema este de la flexibilización porque también lleva al empobrecimiento de la clase trabajadora en su conjunto y eso lo vivimos en los 90 también. Los 90 fue una época cuando llegó la globalización y esto de que teníamos que insertarnos en el mundo y que teníamos que modernizarnos y que teníamos que... Muchos empresarios que hablan de lo que... de cómo tenemos convenios tan viejos, cómo a chicos que nacieron, no sé, después de los 90 se le aplican convenios de los años 70, ¿no? Eso lo ha dicho Marcos Galperín, si no me equivoco. Ha dicho esto, ¿no? Que cómo a los chicos jóvenes les aplicamos este tipo de convenios, cuando en realidad estos convenios lo que hacen es poner un mínimo, es poner un piso, es poner un tope, porque si no... Y estamos muy complicados, muchos reclamos de los trabajadores de la salud. Está muy complicada la situación de los trabajadores de la salud. Porque, aquí en Malvinas Argentina hubo bastante ruido. Acá hubo bastante ruido. Y en San Miguel también ni que hablar. En San Miguel también, porque con bueno... marchas salieron en los medios nacionales. Sí. Aquí en Malvinas no salieron en los medios nacionales, ¿no? Por ahora. No salieron. Habrá que ver qué habrá pasado por ahí. Vamos a ver qué pasó. Estamos dispuestos a escuchar al municipio, escuchar a los trabajadores también, a ver qué es lo que está pasando. Nos encantaría que el municipio nos diga qué está pasando con la salud en Malvinas Argentinas. Sí. Y obviamente, bueno, ya tenemos también testimonios de muchos trabajadores de la salud de Malvinas Argentinas, ¿no? Claro, ellos hacen su reclamo, bueno, el municipio dice que ellos ya se les ha aumentado, o sea, es una situación muy compleja porque realmente, a ver, los trabajadores, y esto hay que reconocerlo, los trabajadores de la salud realmente hicieron un trabajo muy grande, muy sacrificado. Son los que estuvieron en la primera línea, ¿no? Los que están todavía, batalla, están pasándola. Entonces realmente, como nos contaban, por ejemplo, cuando hablamos con Juanjo Castro, ¿no? Y que nos contaba que allá que en el Arcade, por ejemplo, están ganando 9.000 pesos un médico. O sea, hay que realmente... el único municipio que no tuvo tanto problema fue el municipio de José Cepaz, ¿eh? Ahí en Mario tierras, Alberto Ishi, ¿eh? En sus Vamos a felicitarlo a Mario Alberto Ishi. Pero acá en Malvinas Argentina, Leonardo Nardini está teniendo ruido en salud, cosa extraña y curiosa, ¿no? Y bueno, y por supuesto ni que hablar de hace poco Jaime en San Miguel. En San Miguel sí, está bastante complicado. Pero, a ver, hace poco anunció Leo Nardini que se había aumentado los trabajos municipales, incluido la salud, un 40%. Pero hay que ver si eso les llegó. Hay que ver por qué están haciendo el reclamo. Claro. Uno tiene que escuchar todo, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que están reclamando? Otras ¿Qué voces está pasando? Claro, por supuesto. Bueno, si alguno del municipio quiere salir al aire y hablar y comentarnos la situación, bueno, está bienvenido, ¿no? Acá porque a veces estamos. hacen mutis por el foro, ¿no? A veces, ¿no? A un trabajador también. También, bueno, pero eso tenemos, porque la gente nos ha llamado. Algunos tienen miedo de salir, también hay que decirlo. Sí, hay gente que tanto en San Miguel como en Malvinas Argentina tienen temor de salir, porque dicen, bueno, a partir de que yo salgo en los medios y en un medio tan conocido y reconocido como FM Crisol y otras voces, seguramente tengo el despido al día siguiente. Pero yo le dije, bueno, vaya lo de la doctora Alonso, que lo va a defender a capa y espada, así que no se preocupe. Salga acá, venga acá, hable y reclame. Cualquier cosita, si usted después el municipio lo raja, no se preocupe, la doctora Alonso lo va a defender. Hacemos todo. Bueno, y hablando, para no extendernos tanto, el tema del salario mínimo. No, pero yo sé que a usted no le mínimo. gusta tocar ahí esas cuestiones, ¿no? Pero yo estoy diciendo algo serio, no me estoy extendiendo. Estoy diciendo, si alguno de la salud quiere y tiene miedo de que lo echen, vaya a lo de la doctora Alonso, que lo va a defender contra el municipio de cualquiera sea que lo eche sin razón. Incluido el de José Cepaz. Bueno, ahí ya se lo metemos. Vamos ahí. No, y son reclamos, pues hay que escuchar todos los reclamos, además cuando son de los trabajadores, y que realmente es la gente que se está exponiendo también, ¿no? Pues hay que estar ahí, ¿no? Exponiendo a la familia con miedo del contagio, ¿no? Totalmente. Con toda esta situación que realmente es muy preocupante. Salario mínimo se ha aumentado. La semana pasada hablamos de la necesidad de incrementar ese salario mínimo. Y bueno, se fijó un aumento en un 35% en 7 tramos, o sea que recién un 9% se aumentaba en abril, un 4% en mayo, un 4% en junio, un 3% en julio, un 5% en septiembre, un 5% en noviembre, un 5% en febrero, o sea que recién el salario mínimo en febrero de 2022 va a estar en 29.160 pesos. ¿Y la canasta básica cuánto? ¿No era 66 y moneda? Está con 60, sí, por ahí. Póngale 66.000 pesos. 66.000 pesos. Ahí está. Entonces, bueno, esa es la situación. Un poquito atrasados. Totalmente atrasado, y que realmente la mayoría, ustedes dicen, bueno, pero es un salario mínimo. La mayoría de la gente vive con un salario en promedio de 30.000 pesos. Un trabajador argentino en promedio gana 30.000 pesos. Entonces, ahí está el problema grande, ¿no? De la clase trabajadora y lo que nos está tocando atravesar en estos momentos, ¿no? Entonces yo digo, los sindicatos, la CGT, cómo
cómo se plantan ante esto, ¿no? Para defender a ¿Se los trabajadores. plantan? ¿Se plantan? Ahí ¿Vos está. decís? ¿O están O arregladitos? está todo muy Muy tranquilo. calladitos, Vamos a ¿no? preguntarle ahora Sí, a a nuestro Sergio entrevistado, Sacia. a ver qué nos dice, porque realmente Están muy callados. sí, ante la situación Diga la social. verdad, dígalo así. No, yo lo que digo, a ver, volvemos a lo mismo, o sea, y esto, bueno, también como el presidente, yo lo escuchaba, ¿no? Al día de ayer que dio sus anuncios, ¿no? Con esto de la pandemia, de seguir cuidándonos, de que su enemigo es el COVID y que su enemigo es esta pandemia y que tenemos que tirar todos juntos para adelante para combatir esta pandemia. Pero bueno, entre todo eso de la pandemia y el tema de las vacunas, está la problemática social, y la problemática social es esta, ¿no? Totalmente. Entonces, y pues siempre terminamos hablando de lo mismo, pero es como que inevitablemente se cae en lo mismo. La problemática social es que con un salario de 30.000 pesos no vivís. No vivís, no te alcanza para Es nada. menos de la mitad de la canasta básica. Claro, estás rozando la línea de indigencia, ¿no? Absolutamente. Están 21.000 pesos. Entonces estamos rozando un jubilado hoy en día, un jubilado de la mínima es indigente hoy en día. Sin dudas. Entonces. Gravísimo. Claro, gravísimo. Nuestro salario cada vez cae más. Cada vez nuestro salario, a veces uno dice, bueno, las cosas están caras. No, las cosas están caras es relativo. La nafta quizás cuesta lo mismo acá que en Estados Unidos. El tema es que el salario nuestro Claro. vale menos. Un salario en Estados nuestro, Unidos. un salario nuestro equivale a 4 tanques de nafta. Entonces, eso es lo que tenemos. O sea, un trabajador con su sueldo mínimo puede cargar 4 veces un tanque de nafta. Un trabajador no puede tener auto ya directamente. No. Entonces, de esto hablamos cuando se va degradando nuestro nivel de vida. Y parece que eso para los políticos, para la clase política, va quedando... queda fuera de ese discurso de la salud, ¿no? Queda fuera de ese discurso. Cuidar la salud también es cuidar nuestra salud mental, nuestra salud integral. Si vos no tenés trabajo, ¿qué salud podés tener? Si vos que no tenés un peso, ¿no? Entonces a mí no me cierra eso. Y bueno, pero agradecé que estás vivo, agradecé que tenés vida, porque Que si no hay tenés vida, salud no podés y amor. trabajar. No, porque no pagás las cuentas con salud y amor. No. Porque cuando debes los impuestos, te viene el juicio de apremio. Cuando hay que arrimar la sardina al ascua, decía una amiga mía, no hay posibilidad. Hay que poner el garbanzo en la olla. Y yo me pregunto, ¿se detienen los juicios de apremio por deuda de impuestos? No se detienen. Para nada. Entonces, bueno, me parece que hay que rever, porque no es así, no es tan simple. O bueno, llevamos comida a la gente. No, uno no quiere vivir de bolsa de comida, uno quiere vivir con... comedores sociales, con merenderos, claro, con multiplicación de merenderos, claro, no es con levantar las banderas algunos, porque hacen buena política con los merenderos y los comedores sociales, claro, no son pero cosas no es para bueno, festejar. no es celebrable. La foto en el merendero, me parece que no. Es desastroso eso, es tristísimo, es lamentable. El chico tiene que tomar la merienda en su casa y uno tiene comer con su familia. Claro, con su familia, prepararles la leche. Ahora que está todo el tema de la presencialidad y la virtualidad, son temas muy extensos realmente, pero esto de la virtualidad y cómo llevas adelante la virtualidad en condiciones que por ahí no tenés para un servicio de internet, que no tenés los dispositivos para conectarte, que no tenés para darle una merienda a ese chico mientras está haciendo la tarea. O sea, son un montón de cuestiones, ¿no? Que tienen que ver justamente con el bienestar del trabajador. Si le parece, le decimos a Lucas que nos pase algún otro mensajito, ya que ahí estamos. A ver saludos en este día tan interesante. Algún saludo del que tenga ahí a mano. 1 de mayo. Y nosotros después decimos que... Soy el arquitecto Hipólito Fuentes, conocido por el sobrenombre de Polo, y quiero saludar por este medio, FM Crisol, y a través del programa Otras Voces, a todos los trabajadores de nuestro país, y especialmente a los trabajadores de la salud, por su tarea en plena pandemia, aliviando el sufrimiento de los argentinos y garantizando el funcionamiento de hospitales y clínicas. Este 1 de mayo, el movimiento obrero reafirma los derechos laborales y políticos con el mismo convencimiento que lo realizaron los sindicalistas anarquistas en 1886 en la ciudad de Chicago, luchando por la jornada de 8 horas de trabajo. En nuestro país, durante el gobierno de don Hipólito Yrigoyen, en 1929 se estableció la jornada laboral de 8 horas para todo el territorio nacional. Pero pasaron unos cuantos años y a pesar de los reclamos realizados por sindicalistas en nuestra nación,
Recién en 1946, con la llegada del coronel Perón y su liderazgo a la Secretaría de Trabajo, el trabajador argentino comienza a sentirse digno. General Perón decía: existe para el peronismo una clase de hombres, los que trabajan. Siempre Perón recalcó el esfuerzo de los trabajadores para poder realizar el crecimiento de una nación. Perón nunca defraudó a los trabajadores y fue mediante leyes que reconoció los reclamos legítimos que estos trabajadores realizaban. Hoy algunas de estas leyes siguen vigentes, como el aguinaldo y las vacaciones pagas. En definitiva, podemos decir que Perón democratizó el bienestar al hacerlo llegar a toda la población. Y es por eso, quizás, que muchos trabajadores conocieron el mar, la sierra, y tuvieron sus primeras vacaciones gracias a estas leyes que permitieron dignificar al trabajador y crear quizás ese amor que existe entre el peronismo y los trabajadores. Hoy, el movimiento obrero organizado, en plena pandemia, tiene el gran desafío: pensar en las nuevas formas de trabajo que generan las nuevas tecnologías. Y para esto deberá también pensar en nuevas leyes que permitan a todos los trabajadores sentirse dignos, como en algún momento lo impulsó el general Perón. Un fuerte abrazo y feliz día para todos los trabajadores argentinos. Bueno, muchísimas gracias. Se trata del profesor y un oyente asiduo, fiel, firme, Siempre. Hipólito Fuentes, Bueno. un hombre de gran trabajo social y Sí. político en la región. La región, Malvinas, en San Miguel, en José de Paz. Así que bueno, un saludo para él, que siempre está presente. Y bueno, y seguimos. Vio que se suspendieron los vuelos Acá estamos a Río de viendo. Janeiro, Acá a estamos Punta viendo. Cana y a Cancún. No podemos irnos de vacaciones, ya teníamos planeadas las Ya vacaciones tenía de todo julio, preparado. pero ¿será Irme a posible? Cancún. Ahora falta que nos cierren Punta del Este y que nos cierren Miami, estamos fundidos. ¿Pero esto cómo? Estamos hablando del Día del Trabajador. Ah, usted perdón, me habla sí, de claro. Punta del Este. Pero aparte qué lugarcito, ¿no? No, ¿Cuál no, conoce de todos ellos? No, ninguno. ¿Ninguno? No, yo soy Ah, muy- todavía no salió. Muy popular. Muy popular. Usted se fue al Arroyo Pinazo, acá en Acá el nomás. Arroyo Maldonado. Yo voy a Santa Teresita, pero ahí miran está esos Santa lugares. Cerecita. Ay. ¿Sabe cuál es el santo de los fruteros? Santa Cerecita del Niño Jesús. No, Un no chacarrillo, sabía. un chacarrillo. No sabía. No, Santa Teresita. me dijo. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a un tema. Vamos a un tema musical, Un tema ahí que está. nadie nos pase, Lucas, de los que tenemos. Ahí está, de los cuales le hemos enviado durante Sí. el fin de semana. Entre el proletariado